Un saludo cordial. Estoy en el curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Eh, Hago parte del grupo número 27. Mi nombre es Josué Andrés Buri Pesantes. Eh, Soy estudiante del curso de Sujeto, Subjetividad e Interacción Social. Mi grupo colaborativo, como ya lo dije, es el número 27. El lugar de realización del video es la ciudad de Pasto, el barrio de Remanso del Norte. Eh, Estamos aquí con el profesor Jimmy Alexander González. Es docente en Humanidades y Lengua Castellana. Se dedica a proyectos de investigación en la Universidad de Nariño. Eh, Su conocimiento es fundamental para esta entrevista, ya que es docente y auxiliar de investigación en proyectos conciencia del grupo GIDEP. de conciencia del grupo GIDEP. Bien, pues comenzaré con una pequeña introducción a lo que se refiere a lo que entiendo yo por sujeto, subjetividad y generación de procesos de identidad, ¿no? Pues bien, tenemos que la identidad, el sujeto, es un ser cognoscente, ¿no? Que, que parte de una existencia y se relaciona con un entorno, con las demás personas, y es ahí donde muestra su subjetividad, ¿no? Donde muestra sus emociones, lo que piensa, lo que siente, y eso va conforme a la sociedad, ¿no? Y complementa esto con la interacción que tiene con la gente, y podemos ver cómo esta identidad, este proceso de identidad que tiene el ser humano va acorde a esto, ¿no? A la subjetividad, a los sentimientos de la persona, ya que se muestra cómo es, ¿no? En la sociedad, y de acuerdo a eso, la sociedad va formando al ser humano, y podemos ver cómo ya hay sujetos y subjetividades, ¿no? En las personas. Bien, comencemos con esta entrevista, que le voy a hacer preguntas puntuales al profe Jimmy. Espero que pues podamos dialogar y poner de acuerdo en esta entrevista. Listo. Para usted, ¿qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, muy buenas tardes. Para poder definir lo que es sujeto, ¿no? Subjetividad y identidad, ¿no? Tenemos que retomarnos un poquito lo que es la historia del conocimiento, ¿no? Toda esta epistemología, todas esas concepciones que se han desarrollado a través también del lenguaje para poder dar estas definiciones. Entendemos pues que la Real Academia de la Lengua define al sujeto como un ente, ¿no? Que realiza una acción, ¿no? que prácticamente es quien se va desarrollando a través de lo que hace, ¿no? Y la subjetividad va en esos deseos que tiene este sujeto, las proyecciones, los anhelos, las intenciones, ¿no? Lo que él quiere proyectar, lo que él quiere hacer, ¿no? Y la identidad tiene que ver con identificarse, ¿no? Como ser humano, como persona, ¿no? O como actor mismo de la realidad, ¿sí? Entonces, la identidad va encaminada a esa función de las cualidades que tiene este sujeto dentro de un contexto determinado. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de comunidad? Los procesos de subjetividad se van construyendo a partir pues del conocimiento mismo de la persona, que se va adquiriendo desde una colectividad, desde la familia, se va adquiriendo también desde la educación, la formación, que el ser humano pues está
encaminándose o se está formando, ¿no? O está teniendo, ya sea en la escuela, ¿no? O en su comunidad particular, y desde ahí se va generando su forma de pensar, su forma de actuar, ¿no? Y esto va consolidando, ¿no? a la comunidad y hace un aporte muy importante para los procesos de significación, en el sentido de que le va dando un valor a lo que hace, ¿no? Y también a las decisiones mismas, ¿no? O sea, le da un valor, Sí. ¿no? Va tomando un protagonismo, va tomando una confianza, va tomando una participación como, como persona, como ser humano, ¿no? A partir, ¿no? de esos procesos de subjetividad, ¿no? De esos procesos cognitivos, de esos pensamientos, de esos deseos, ¿no? Y muchas veces resultan muy buenos, muy positivos, ¿no? Y en otros casos también no son muy buenos, pero está el ser humano en esa constante, ¿no? En esa constante de proyectarse, de hacerse, ¿no? De consolidarse poco a poco como un sujeto que consolida estos procesos en una comunidad, que tiene un compromiso en esa comunidad y que al mismo tiempo la constituye porque la identifica. Ujú. Bien, para usted, en su comunidad, ¿existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? ¿Cuáles son? ¿Por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? En la comunidad, pues sí hay bastantes, ¿no? Existen bastantes lugares, ¿no? Que permiten construir, ¿no? Y afianzar, ¿no? Estos procesos de subjetividad, ¿no? Son los espacios prácticamente que la sociedad brinda, ¿no? Para que estos procesos se vayan realizando, ¿no? Uno de esos primeros estados o estadios donde se puede ver, ¿no? Estos procesos de construcción de subjetividad, pues se ve la familia, ¿no? Se ve la escuela, ¿no? Se ve también la ciudad, ¿no? En la ciudad encontramos muchos lugares, muchos espacios, ¿no? Para interactuar, ¿no? Con los demás, ¿no? Y está en la participación misma de la interacción, de la comunicación que las personas van teniendo entre las unas y las otras, ¿no? Y de ahí se van haciendo correlaciones, ¿no? Afianzamientos, ¿no? Subjetividad. Consolidaciones para ir construyendo, ¿no? Esa identidad que los va caracterizando poco a poco, ¿no? Y entonces vamos a encontrar en las distintas regiones, por ejemplo, de la geografía, ¿no? De un país, ¿no? Vamos a encontrar las distintas variedades que van identificando cada subregión, ¿no? Cada subregión, cada comunidad en particular, con sus condiciones y sus dimensiones específicas, ¿no? La forma de hablar, la forma de vestirse, ¿no? La forma de interactuar, su música, ¿no? La alimentación también, ¿no? La gran cantidad de platos típicos que se encuentran, ¿no? Eh, la cortesía, ¿no? Cómo se interactúa, cómo se expresa, cómo se habla, ¿no? Encontramos también, ¿no? La forma de ver, ¿no? La cosmovisión, ¿no? Que cada ser humano pues va participando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Lo religioso, lo cultural, ¿no? Las fiestas, ¿no? Las fiestas que encontramos en cada comunidad, ¿no? También hacen parte de esa construcción, ¿no? Esas serían pues prácticamente algunas de esas construcciones subjetivas, ¿no? Que se van consolidando en la comunidad, ¿no? Y ahí se llevan a cabo estos procesos, ¿no? ¿Por qué se llevan a cabo estos procesos? Por el intercambio comunicativo de la cultura, ¿sí? De una cultura. Incluso interactúa entre una cultura y otra. Y hay culturas dominantes también y hay subculturas que van afianzándose o van cogiendo de otras culturas también, ¿no? Y van consolidando prácticamente un hacer, ¿no? Una construcción, una reconstrucción de todos estos procesos subjetivos, ¿no? Que están implícitos, ¿no? Y en una sociedad. Bien, listo. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué?
Dentro de los lugares cercanos, ¿no? Que uno encuentra para poder construir la subjetividad, en primera instancia, pues sí está la casa, ¿no? La familia, ¿no? La casa tiene su organización particular, ¿no? Tienen los dormitorios, ¿no? El lugar para compartir, que es la sala, el comedor. Entonces estos espacios también van brindando una construcción, una proyección también, ¿no? Se van desarrollando aspectos comunicativos a partir del diálogo, se experimentan las vivencias, se comparten las intenciones, se comunican las tristezas, las alegrías, las distintas manifestaciones que en una familia se dan, ¿no? La misma problemática que hay dentro del hogar. Y entonces este diálogo, esta comunicación, pues va creando o se crea en los diferentes espacios pues, de la casa, ¿no? Luego está el entorno, ¿no? Del barrio, de la calle, ¿no? Está la ciudad en general. La escuela también juega un papel muy importante para la construcción de la subjetividad, porque también es un espacio, un lugar donde las personas, los niños, los jóvenes interactúan con otras personas, con otras familias y se van afianzando, ¿no? Rasgos y se van aprendiendo también diferentes formas de actuar, conductas, ¿no? Que van definiendo pues también la personalidad del ser humano y desde la familia fundamentalmente, ¿no? Porque son los padres quienes van formando a los hijos, ¿no? Y estos se van construyendo pues a partir de lo que han recibido de ellos. Entonces los padres juegan un papel muy importante, ¿no? En la construcción de identidad de los hijos, ¿no? Las distintas estereotipos del género, ¿no? Tanto para el masculino como el femenino. Entonces desde ahí se van construyendo caracteres de comportamiento, ¿no? Y estos comportamientos pues van afianzados prácticamente desde la formación de la familia. Listo. Entonces, ¿por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidades? El territorio va Incide. construyendo la identidad, ¿no? Porque es el contexto, ¿no? Es el lugar, es el espacio donde se realizan las diferentes interacciones, ¿no? Comunicativas, ¿no? Los intercambios, ¿no? De palabras, de mensajes, de comunicación, eh, la música, ¿no? La religión, la cultura, el arte, ¿no? Todas esas manifestaciones que las personas tienen frente a la realidad, ¿no? Y cómo quieren definir esta realidad también a partir pues del conocimiento y cómo a partir de ahí se crean reglas, normas sociales, ¿no? Que van muy encaminadas a la moral, a la ética, ¿no? Y de ahí se va construyendo, ¿no? Se va construyendo una cosmovisión también, ¿no? Una forma de ver el mundo, de ver la realidad, ¿no? De concebir la vida misma. Y entonces al concebir la vida, al entender mi existencia o intentarla entender, ¿no? Entonces el ser humano va construyendo prácticamente subjetividades, proyecciones, deseos, anhelos, sueños, ¿no? Intenciones, proyectos que permitan pues consolidar una intención, ¿no? Una vocación, un deseo. Entonces las comunidades en sí pues van generando una identificación, ¿no? Un protocolo, ¿no? Una forma de poderse dar lugar, ¿no? Ante otras comunidades, ¿no? Que se puedan definir. Entonces ya está el nombre, ¿no? Ya la define también muchas veces su forma de interactuar, ¿no? Su forma de hacer las cosas. Entonces eso va definiendo, ¿no? Un poco lo que es este entorno que permite generar procesos de subjetividad y de construcción e identidad dentro de la familia. Listo. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué?
el territorio sí tiene una incidencia en los procesos de afianzamiento, ¿no? De construcción del sujeto, ¿no? Y en las identidades, ¿no? Ya lo mencionaba un poco, ¿no? O sea, el sujeto eh, se va apropiando, ¿no? Se va haciendo de conforme lo van moldeando la sociedad, ¿no? Conforme se va formando también en la familia, ¿no? Conforme este sujeto se lanza a la realidad. Entonces, y muchas veces en esta realidad el ser humano empieza a construir el mundo, ¿no? El mundo lo construye él, ¿sí? Le da significado a las cosas, le da significado a su experiencia, le da significado a los objetos, ¿no? Y a partir de esta realidad el ser humano pues va afianzando, ¿no? Procesos de construcción, ¿no? Que es la subjetividad misma, ¿no? Hace una identidad en ella, porque se proyecta constantemente, ¿no? Y trata de identificarse o de definirse, ¿no? Como un ser humano pensante, consciente, ¿no? De que puede, ¿no? De que puede crear, ¿no? De que puede mejorar, de que puede construirse también, regenerarse constantemente y pensar en el bien común de la sociedad, en el bien de todos, ¿no? Y incluso muchas veces también lo mencionaba anteriormente, este ser humano puede caer en una desviación, ¿no? También cae en un peligro, ¿no? De verse solo, de no encontrarse a sí mismo y también de destruirse a sí mismo, porque a veces la cultura también forma las formas de pensamiento y muchas veces si no hay una formación, si no hay una integridad, si no hay una identidad, si hay unas bases sólidas que vienen desde la familia, a partir del amor, la confianza, la solidaridad, ¿no? La cooperación, entonces el ser humano cae en un peligro de perder su identidad, ¿no? Y de perderse en sí mismo. Listo. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Explica el por qué. Pues desde mi comunidad las prácticas, ¿no? Se ven pues como prácticas, son prácticas sociales, ¿no? Las fiestas, ¿no? Encontramos mucho aquí en San Juan de Pasto lo que es el carnaval, ¿no? Las fiestas religiosas, ¿no? Y dentro de la familia a veces se celebra también lo que son los cumpleaños, ¿no? Las fechas especiales, las las navidades. navidades. Entonces son parte también de cómo la identidad del territorio pues va creando también su forma de vivir, su forma de ver dentro de estos procesos de identidad. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son también productos de los medios de comunicación masivos y de consumo? ¿Por qué? Totalmente, sí. O sea, los medios de comunicación masiva siempre por la información, ¿no? Que dan, que brindan, entonces generan lo que se llama una moda, una tendencia, ¿no? Generan pautas de comportamiento, de conducta, ¿no? Que hacen que el ser humano pues se relacione con, conforme a ese medio. Y ahí encontramos, por ejemplo, las leyes, las normas, ¿no? Las normas sociales, la convivencia, son pautas de comportamiento, son formas como la comunidad, ¿no? va afianzando lo que los medios de comunicación también van informando. Entre esos encontramos el poder, el gobierno, la política, ¿no? Y como estos manipulan también los medios de comunicación para que la sociedad se vuelva consumista, se vuelva, se vuelva prácticamente dependiente, alienada, ¿no? Enajenada, ¿no? Ahí eh, dentro de estos medios, ¿no? De las cosas, ¿no? Y entonces es necesario pues, que el ser humano comprenda también esto, ¿no? Por eso muy importante la educación, la lectura, ¿no? El conocimiento, el reconocer también, ¿no? Que los medios de comunicación, así como también informan, ayudan, al mismo tiempo también tienden a manipular la información, ¿no?
y ya no darla completamente como es, ¿no? Eso. Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea. Los procesos de identidad sí están relacionados, ¿no? Con el contexto social, ¿no? Porque la identidad, ¿no? Está prácticamente introducida, ¿no? Desde un proceso pues antropológico, ¿no? Que el ser humano ha construido de su realidad y a partir de ahí ha construido una identidad, una aproximación de la forma de ver al mundo, ¿no? De cómo él interactúa con el mundo y también del mismo estado de la persona y de la región misma, pues el ser humano se va vinculando a eso. Por ejemplo, si en el lugar hace frío, pues lógicamente La gente va a estar va, abrigada. claro, o sea, va a poner su Los rana, contextos ya los condicionan, ya la los gente. contextos condicionan. Entonces los comportamientos de la cultura también, ¿no? Hace que el ser humano se adapte, Que ¿no? sea más sociable. Exactamente, se adapte a ese lugar. El ser humano se adapta, es muy adaptable a las condiciones etnográficas, geográficas, donde habita, donde vive. Listo. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de los grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social y, de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Los grupos minoritarios sí aportan, ¿no? A los grupos de sociedad mucho más grandes. Hay identidades pequeñas, ¿no? Los famosos mm, eh, grupos o nichos sociales pequeños, ¿no? O también se los conoce Como es, como etnias, ¿no? O grupos pequeños, ¿no? Subgrupos, ¿no? Estos minoritarios. grupos minoritarios, pues sí tienen un lenguaje, una comunicación, una intención, ¿no? Pues podría decir que De tienen sus manifestar. características propias, ¿no? Sí, tienen sus características propias. Quieren manifestar algo, ¿no? Pero muchas veces son opacados por los grupos mayores, por los grupos Masivos. mayoritarios, ¿no? Pero la influencia de estos grupos es muy importante porque poco a Nos poco enriquece. va enriqueciendo a otros grupos que también están en la misma situación, incluso también van al mismo tiempo vinculándose a grupos mayores, incluso también absorbiendo a los grupos mayores, ¿no? Porque los grupos minoritarios también tienden a crecer. Entonces, dependiendo de su fortaleza, de sus creencias, de su filosofía, de su intensidad, ¿no? Entonces van transformando, van cambiando, ¿no? Y estos grupos minoritarios siempre van a tener pues su intención, ¿sí? Su intención, su forma de mostrarse, ¿no? De actuar. Y en esa forma de actuar, muchas veces pues el impacto que se puede ver, ¿no? Puede afectar enormemente a grupos mayoritarios, ¿no? Aunque el grupo sea pequeño, pero puede impactar enormemente a un grupo mayor, ¿no? Y en algunos casos estos grupos minoritarios pueden unirse con otros grupos, ¿no? Pueden hibridar, ¿no? Con otros grupos y hacerse también un grupo mayoritario. Bueno, pues aquí concluye la entrevista. Ha sido una entrevista muy enriquecedora que nos ha permitido conocer un poquito más a fondo de lo que es la subjetividad, al sujeto, conocer al sujeto en contextos, en contextos que pues nos rodean día a día, ¿no? Y también hemos podido ver cómo las identidades en los grupos minoritarios, en los grupos mayoritarios, el consumo masivo de estas tecnologías, pues que hoy en día nos, nos están, nos están agarrando ya con mayor fuerza. Podemos ver que también ahí se construye la subjetividad y el sujeto, ¿no? Desde la casa también podemos ver cómo influye la crianza de nuestros padres, de nuestros familiares que nos rodean, del núcleo familiar, ¿no? Cómo influye en esto del sujeto y la subjetividad en cada ser humano. Pues le damos las gracias, profe Jimmy, ha sido muy enriquecedora esta
esta entrevista. Sus puntos de vista han sido muy concretos y bien argumentados. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias.